Filosofía Política de la Escuela Dominicana. Es miembro de la División Joven de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, la cita joven. También es ahora, a partir de ahora, miembro de la Sociedad Tomista. Es miembro del Instituto Nacional, del Instituto de Filosofía Práctica, INFIP, y de Fórum, Espacio de Cultura y Ciencia, en calidad de coordinador de cursos para jóvenes. Nos va a hablar de la misericordia como vehículo de la providencia, el caso del Señor de los Anillos, especial para los jóvenes. No le pareció tanto. Contenta está. Muchas gracias, Muy bien, bueno, por fin, muchas gracias a la por fin Sociedad algo Tomista sí, por volver a darme esta oportunidad. Bueno, y muchas gracias a mi familia, amigos y toda la gente de Cita Joven y de otros círculos que está presente acá. Muchas gracias a todos. Bien. La intención del presente trabajo es ilustrar mediante un ejemplo literario las consecuencias que reporta el obrar de manera misericordiosa. El caso que se analizará será lo ocurrido entre dos personajes del Señor de los Anillos, obra magna de John Ronald Reuel Tolkien, en el que uno de ellos le perdona la vida al otro teniendo razones suficientes para matarlo, y esta decisión resulta ser determinante para el desarrollo de la misión que debe cumplir el primero. Bien. Justicia, misericordia y providencia. Al adentrarnos en la consideración de un caso particular donde aparecen reflejadas las virtudes de la justicia y la misericordia, así como también el atributo divino de la providencia, es necesario realizar inicialmente una aproximación a estas nociones de forma individual. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dirá que la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho. Es decir, aquella virtud que consiste en dar a cada uno lo suyo. Esto se da preeminentemente en Dios, siendo en Él la justicia un atributo divino, por lo que Dios es el justo con mayúscula. Aquí la justicia posee un doble aspecto, a saber, en cuanto a lo que Dios se debe a sí mismo por sí mismo, y lo que le debe a las criaturas por la dignidad de éstas. Es debido a este atributo que las criaturas puedan obrar con justicia, dado que se le da a cada uno lo suyo correspondientemente según su dignidad, y esta dignidad está determinada por la naturaleza que Dios le otorgó. Por lo tanto, al obrar con justicia, se obra participando y siguiendo a la justicia divina. La misericordia, por su parte, etimológicamente hace alusión a un corazón, cor en latín, que siente las miserias, misere, de los demás, el sufijo ia. Y cito: misericordioso es como decir que alguien tiene miseria en el corazón, en el sentido de que le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso quiere desterrar la miseria ajena como si le fuera propia. Este es el efecto de la misericordia. Con lo cual, al igual que la justicia, la misericordia es atributo de Dios, pues remediar las miserias es lo que más compete a Dios. Es importante asimismo subrayar que ambas nociones, lejos de ser contradictorias, son complementarias, dado que la misericordia no anula la justicia, sino que la supera, porque quien obra con misericordia obra imagen de la bondad divina. De aquí que Santo Tomás sentencia que justicia sin misericordia es crueldad y misericordia sin justicia genera disolución. En vistas al caso literario a analizar, vale la pena establecer una distinción entre lástima y misericordia. En efecto, la lástima es un sentimiento provocado ante el sufrimiento del otro, lo cual es la pena, pero no se llega al punto de sentir el dolor ajeno como propio, sino más bien provoca una sensación de alivio por no estar en el lugar del que padece un sufrimiento. La misericordia, en cambio, no es sentimiento, sino virtud que mueve a compadecerse del que sufre, a involucrarse en el sufrimiento ajeno. Dice el Evangelio: un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. La verdadera misericordia mueve a la acción, la lástima es efímera e inmanente. Por consiguiente, la justicia y misericordia son ambos atributos divinos que se aprecian en la relación de Dios con las criaturas y que se dan en los hombres al modo de virtudes y que mediante su ejercicio estos se asemejan a Dios en el obrar. La providencia es un atributo operativo divino mediante el cual Dios conserva y gobierna la creación. Dado que toda criatura está orientada hacia un fin, la providencia es el modo en que Dios conduce a cada ente hacia el fin que le es propio, respetando la libertad en el caso del hombre. Bien, tercera parte, Bilbo, el hobbit compasivo. Bilbo es un personaje creado por Tolkien y el protagonista de la novela El Hobbit, precuela de la célebre saga El Señor de los Anillos.
Él es el que en medio de una aventura que se ve envuelto, pese a no estar del todo convencido, realiza una acción que tendrá fundamental repercusión en la historia subsiguiente. En medio de un viaje con una compañía de enanos, Bilbo pierde el conocimiento a raíz de un encuentro con los trasgos y al despertar se halla perdido y solo en la oscuridad de una caverna. Es allí donde se encuentra con Gollum, una criatura que antaño fue un hobbit como él, pero que se halla deformada y consumida por el poder del Anillo Único, arma que Sauron, el Señor Oscuro, ha forjado y trata de recuperar. Es por esta voluntad propia que posee el anillo que cae del bolsillo de Gollum y es encontrado por Bilbo. Ambos se enfrentan en un duelo de acertijos, en el cual, de resultar ganador Bilbo, Gollum debía mostrarle la salida de la cueva, y en caso de proclamarse el ganador, tenía derecho a comerse al hobbit. Bilbo resulta el vencedor, pero Gollum es un ser vil y traicionero, cuya voluntad se halla prácticamente dominada por el poder del anillo, con lo que no tiene intenciones de cumplir su promesa, y al sospechar que Bilbo había encontrado su anillo, decide matarlo y comérselo de todos modos. Bilbo intenta escapar y en medio de su carrera desliza el anillo en su dedo y descubre que se ha tornado invisible, con lo cual Gollum no puede verlo ni atacarlo. Este es el punto donde se produce una acción significativa. Bilbo se da cuenta de que está en franca ventaja con respecto a Gollum. Bastaría solo una estocada de su espada para librarse para siempre de una criatura malvada y traicionera que intentó matarlo y además comérselo. Pero no lo hace. Y cito: era un ser miserable, solitario y perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror asomó en el corazón de Bilbo. Un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor. Dura piedra, fríos pescados, pasos furtivos y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció. Hasta ahí la cita. Esto es lo que le ocurrió en el momento que estaba a punto de matarlo. Bilbo se compadece de Gollum. Por justicia ciertamente merecía la muerte, pero ante la idea, el hobbit se estremeció. Lo que ocurre es que logra, aunque por un breve instante, ponerse en el lugar de Gollum. Se imagina una vida monótona, sin esperanza, una mente corrompida por el poder del anillo. En este furtivo momento, se puede decir que él mismo se vio como Gollum, y la visión de tantos sufrimientos y miserias lo conmueve, y en un acto de misericordia decide escapar perdonándole la vida. En ese momento, esta acción parece ser un acto fortuito. De hecho, en el Hobbit no se vuelve a hacer referencia a este episodio, pero la providencia ya había comenzado a actuar en la historia del anillo, y el perdón de Bilbo hacia Gollum fue como la pequeña piedra que empezó a rodar y que terminará provocando una avalancha. Cuarta parte: el anillo y la providencia. Si nos remitimos a la distinción hecha con anterioridad acerca de la misericordia y la lástima, se podría objetar que lo que sintió Bilbo hacia Gollum no fue verdadera compasión, sino mera lástima. La observación es muy válida, y se intentará clarificarla seguidamente al entrar propiamente en la historia del anillo narrada en El Señor de los Anillos. Para ello es menester introducir a dos importantes personajes de esta obra, a saber, Frodo y Gandalf. Frodo es un hobbit, sobrino de Bilbo y heredero de todas las posesiones de este, incluido el anillo. Gandalf es un Maiar, un ser angélico con apariencia de anciano, enviado por designio de Ilúvatar, que es Dios, para auxiliar y aconsejar a los habitantes de la Tierra Media en su lucha contra el Señor Oscuro, pero entre los hobbits es simplemente conocido como un mago. Gandalf sospechaba que el anillo de Bilbo era el anillo de poder forjado por Sauron, y al cabo de hacer muchas investigaciones se dirige hacia la comarca, el hogar de los hobbits, a fin de advertir a Frodo del peligro que suponía la posesión del anillo único. Es entonces cuando Gandalf le revela a Frodo la historia del anillo y la existencia de Gollum. Frodo no concibe que Bilbo le haya perdonado la vida, por lo que dirá: qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. A lo que Gandalf responde: ¿lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado. Frodo, puedes estar seguro, la maldad lo rozó apenas, y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo. Qué lástima. Es por lo demás notable que en la versión inglesa la palabra mercy, misericordia, aparezca escrita con mayúscula. Tal vez sea a raíz de esto que Tolkien diga: la capacidad de misericordia solo se delega y es siempre ejercida con cooperación o sin ella por la autoridad superior, también con mayúscula. En este pasaje se puede observar que el propio Tolkien no concebía el obrar de Bilbo como mera lástima, sino que también hubo misericordia, porque tomó una decisión con respecto a Gollum. Actuó, o estrictamente no actuó porque no lo mató, movido por la compasión. Es el mismo capítulo en que Gandalf habla acerca del destino del anillo, de Frodo como portador del mismo y acerca de un poder superior. Al referirse al modo en que Bilbo se hizo del anillo, Gandalf expresa:
Había más de un poder actuando allí, Frodo. El anillo trataba de volver a su dueño. Ya no podía utilizar más a Gollum, demasiado pequeño y vil. El anillo abandonó a Gollum para caer en manos de la persona más inverosímil, Bilbo de la comarca. Detrás de todo esto había algo más en juego y escapaba a los propósitos del hacedor del anillo. No puedo explicarlo más claramente, sino diciendo que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y no por voluntad del hacedor del anillo. En tal caso, tú también estarías destinado a tenerlo, y esa idea te ayuda un poco. En este extenso extracto de la obra resulta ser enormemente luminoso. Gandalf hace referencia a más de un poder actuando en el episodio en que Bilbo encuentra el anillo. Uno era el del propio anillo, que deseaba retornar a su amo, pero hay otro poder que el propio anillo no previó, algo más en juego, cierto destino por el cual en ese momento Bilbo se cruzó en el camino del anillo y este fue a acabar en las manos de una criatura sencilla, poco poderosa y no particularmente inteligente. Nos resulta difícil equiparar esta fuerza superior con un plan inteligente para los destinos del mundo, en otras palabras, la providencia. Pero hay más. Gandalf dice que Frodo está de algún modo destinado a tener el anillo, por lo que se prefigura la misión que le será asignada más adelante en la obra, a saber, ser el portador del anillo y llevar al mismo a las grietas del Monte del Destino donde fue forjado para su destrucción, y de este modo derrotar definitivamente a Sauron, el Señor Oscuro. Quinta parte. Frodo, el Hobbit misericordioso. Hemos visto hasta aquí cómo entra en juego la providencia en la historia del anillo, así como un acto sincero de misericordia de parte de uno de los personajes. Pero es necesario establecer la relación que hay entre ambas nociones. Para ello, es preciso avanzar en la obra de Tolkien y entrar en un episodio que ocurre en plena misión de la destrucción del Anillo Único. En un determinado momento de su viaje, Frodo se encuentra cara a cara con Gollum y, al igual que lo ocurrido anteriormente con Bilbo, este intenta arrebatarle el anillo y estrangularlo. Pero cuando lo tiene a su merced y podría matarlo en defensa propia, recuerda aquella conversación que tuvo hace tiempo con Gandalf. Él decía en ese momento: no siento ninguna lástima por Gollum, es tan malo como un orco y además un enemigo, merece la muerte. Pero Gandalf le replica: la merece sin duda, muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Con el mal sabio conoce al fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal. Antes del fin, y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. Estas palabras de Gandalf, uno de los pasajes más profundos y logrados de la obra de Tolkien, hace mella en el corazón de Frodo, por lo que decide perdonarle la vida a Gollum y adoptarlo como guía de la misión, dado que éste ya había estado en Mordor, el país donde se dirigen, y conocía bien el camino. Aquí verdaderamente se comienza a cumplir aquello que había predicho Gandalf acerca del papel providente en la misericordia de Bilbo. Evidentemente, Frodo nunca se hubiera encontrado con Gollum si Bilbo lo hubiera matado en aquella caverna y no hubiera podido tenerlo como guía, facilitándole el camino hacia el destino que perseguía. No se insinúa aquí que, de no ser por esto, la misión no se hubiera cumplido nunca, dado que la providencia siempre dispone los caminos de los seres para que cumpla su fin, sino que en el caso del Señor de los Anillos muestra que el obrar misericordioso nunca queda sin recompensa. El pasaje en donde se ve con claridad la relación entre los actos de misericordia analizados anteriormente y la acción de la providencia es precisamente el momento culmen de la obra, donde Frodo ha llegado por fin al Monte del Destino y solo le resta arrojar el anillo en el fuego para destruirlo definitivamente. Aquí es donde sucede lo inimaginable. Frodo se halla sosteniendo el anillo en su mano. Le bastaba solo abrirla para que todo concluya. Pero no es esto lo que hace, sino que pese a las insistencias y reclamos de Sam, su amigo que lo ha acompañado hasta el final, Frodo reclama el anillo para sí. He llegado, dijo, pero ahora he decidido no hacer lo que he venido a hacer. No lo haré. El anillo es mío. Y de pronto se lo puso en el dedo y desapareció de la vista de Sam. Frodo ha sucumbido al poder del anillo, ha fracasado su misión y todo ha sido en vano. Pero aquí que Gollum, con quien nos había traicionado casi logrando que ambos mueran, aparece sorpresivamente y se abalanza sobre Frodo, lucha con él y le arrebata el anillo. Pero en su éxtasis triunfal tropieza y cae al fuego junto con el anillo. Es el fin de ambos.
La misión concluyó, el anillo fue destruido, y Sauron, el Señor Oscuro, ha sido derrotado de una vez y para siempre. Se ha cumplido la profecía de Gandalf acerca de la que la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, y la misericordia de Frodo ha determinado su propio destino. ¿Había Frodo realmente fracasado? El propio Tolkien nos da la respuesta a esta pregunta. Cito: no solo era del todo imposible entregar el anillo, ya sea de hecho o solo con tal intención de hacerlo, especialmente en este punto de máximo poder, sino que esta incapacidad se presagiaba desde mucho tiempo atrás. Fue honrado porque había aceptado la carga voluntariamente y había hecho todo lo que estaba dentro del máximo de sus posibilidades físicas y mentales. Él y la causa se salvaron, por piedad, por el valor supremo y la eficacia de la misericordia y el perdón de la ofensa. Este es el corolario que nos lega Tolkien en su obra. La misericordia de Frodo le fue recompensada con creces en el momento más terrible de su misión. Su incapacidad fue compensada con la misericordia, con mayúscula. Sus actos compasivos de perdón hacia quien merecía la muerte le han ganado el perdón y la compasión hacia él mismo, cuando sus fuerzas lo habían abandonado y su moral se quebraba. La providencia no había olvidado sus actos misericordiosos, sino que los constituyó como medios para que, a pesar de su debilidad, su misión llegara a su fin. Conclusión. Al finalizar el recorrido que hemos realizado acerca del caso de la misericordia y la providencia en El Señor de los Anillos, es posible afirmar que Tolkien, en su obra magna, nos enseña que la misericordia de los actos humanos es un medio profundamente fecundo para el accionar de la divina providencia en nuestra vida, y que estos mismos actos, lejos de ser indiferentes a Dios, son recompensados con creces en los momentos en que nuestras fuerzas humanas han alcanzado su límite. Siguiendo a Tolkien, nos es posible afirmar junto al apóstol: todo lo puedo en aquel que me conforta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esta, digamos, esta comunicación que tiene tanto de poético como de profundo. Bueno, dejo abierto aquí a que puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Germán. Sí, una pregunta. Sí. Dado que es una obra literaria, ¿no? ¿Cómo es que fue pensando Tolkien el personaje protagonista a los efectos de darnos esta conclusión, ¿no? No es que se trate de una persona real que uno no puede modificar, sino que es una invención del autor. ¿Cuál habría sido esa modalidad para que él creara el personaje? Pues dices cuanto al desarrollo, digamos, claro, de Freud y de Gollum, de manera que se entra en el juego de la providencia. Claro, ¿cómo es que lo va como perfilando a lo largo de la obra? Porque es una creación literaria, digamos. Sí, totalmente. A ver, no hay que yo conozca, digamos, una explicación puntual de esto, de cómo lo fue, digamos, metiendo dentro de un juego de la providencia. Pero sí, lo que él mismo decía, cuando le hacían este tipo de preguntas, decía: yo soy un autor católico, y como soy católico, se nota en la obra. Y por otro lado dice, puntualmente con el tema de los personajes, que él, o sea, suena raro, pero es cierto, que no los inventaba, sino que los iba descubriendo a medida que la obra avanzaba. Yo dudo mucho que él haya pensado el desenlace que se da en la obra cuando escribió las primeras páginas del Señor de los Anillos. Es más, no sé si están las cartas, pero seguramente que ni lo pensaba. Al ir desarrollándose los acontecimientos, se le dio que el final, el desarrollo que tenía que tener, era el que realmente se dio. O sea, tenía, digamos, esa disposición, digamos, de libertad hacia el desarrollo que iba tomando su obra, y en base a eso le iba configurando. No la forzaba, sino que seguía, digamos, de una manera un desarrollo que él mismo iba descubriendo, y en el cual había mucho de lo que es el mismo. Señor. Muchas gracias. Es muy interesante. Cuando vi el título me hizo varias preguntas y también me las respondí. Bueno. Pero muy interesante cómo hay literatura que puede ayudar a muchos solamente una sugerencia. Sería interesante, ya que tienen ya armado el esquema, de ver el
el texto donde David puede matar a Saúl y no lo mata. Es cierto, muy similar. Es casi eso. Sería interesante ver. De establecer algún paralelismo entre el pasaje del Antiguo Testamento y esto, ¿sí? No lo sé, sí, pero porque Sí, totalmente. es interesante, porque es la situación esa, lo tenía ahí, Es muy le similar. sacó, ¿te acuerdas? La lanza Y decide no, y no matarlo. Para que Es veamos cómo mostrado que hubiera podido matarlo y no lo hizo. Bien. Lo voy a tener en No sé, cuenta. fíjate, pues sería interesante poner. No, cómo no. Lo va agregando. Te agradezco mucho por... Me dice San Cayetano, te doy trabajo. Bueno, acá, pero he visto primero esta mano, luego aquella, en fin, no sé, tenemos dos aquí. Primero la dama. Bueno. Qué Hay gracia. alguna que... ¿Yo pensé? Sí, bueno. No, un comentario nomás que cuando yo lo leí me pegó un montón, es cuando se descubre, se cuenta que Gollum había sido un hobbit también. Ujú. Y yo creo que eso es súper importante para la misericordia desde lo que es la identificación, ¿no? Totalmente. El hecho de que también está, por ejemplo, en El corazón de las tinieblas de Conrad, dice cómo se conmueve tanto el espíritu humano, o sea, mucho más al ver que seres que parecen tan informes o tan, digamos, sumidos en la miseria, en el barro, en verdad son seres humanos. Y eso es lo que más asusta, el hecho de que yo también me puedo transformar Podría en ser eso. yo. Sí. Totalmente. Es cierto. Gracias. Bueno, Cuando uno lee El Señor de los Anillos y El Hobbit, siempre hay un episodio donde los protagonistas quedan como encerrados, ¿no? Como que quedan sin salida. Ujú. Y aparece, en todos los episodios sucede, se arregla de la misma manera, que es que vienen unos águilas y los salvan. No, eso es un mito. En el mal sentido de la palabra. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿qué lectura hace de eso si entra también dentro de este providencia, como la llamaba vos? Sí, o sea, claramente, o sea, es providencia, pero ahora tampoco voy a salir en defensa de Tolkien, que lo acusan de sacar un Deus Ex Machina en cualquier momento que haya un problema. Eso es falso. De hecho, las águilas aparecen en dos ocasiones. Al final del Hobbit y al final del Señor de los Anillos. Que podrían entrar, digamos, dentro del esquema este, cuando todos habían llevado sus fuerzas hasta lo último que podían, o sea, digamos, hablando en criollo, dejando todo, sin guardarse nada y sin ser mezquino, bueno, aparece la ayuda de la providencia. Pero no es que siempre, ante cualquier problema está, porque hay muchos otros problemas en medio. Por ejemplo, no sé, hay pasajes que Boromir le quiere robar el anillo a Frodo y no aparece un águila y se lo saca a Frodo volando y lo lleva al monte del destino para que tire el anillo. Claro. Bueno, claro, totalmente. Podría haber dicho, bueno, se decía que el anillo tiene que ser destruido, se suben en un águila y se van todos al monte del destino a tirarlo. No, tenía que contar la misión. Yo creo que eso está presente. No, y hay un episodio más también, las águilas. bueno, preguntas, y no son ya preguntas sino comentarios, y tenemos que cerrar las sesiones. Última, la del señor con anteojos. Lo que dice Marco, me gustó mucho tu exposición. Gracias. Voy a hacer una pregunta, ¿sí? Dijiste que en justicia, cuando Bilbo está solo con Gollum, Gollum merecía la muerte, y el no darle esa muerte que merecía fue un acto de misericordia de Bilbo. Yo realmente no sé si es que Gollum en ese momento merecía la muerte, es decir, el peligro realmente, él ya no era una fuente de peligro para Bilbo, no habría por lo tanto una legítima defensa, por ejemplo, y en ese caso el hecho de, me parece, ¿no?, matar Bilbo a Gollum sería un acto de injusticia. Ahora, partiendo de eso, ¿no?, la pregunta es, si es que yo evito a alguien un mal injusto que yo mismo voy a causar, ¿estoy siendo misericordioso con esa persona? Muy buena la pregunta. Mirá, yendo al caso del pasaje, o sea, es cierto, por ahí justo en el momento que lo tiene a su merced no es que es estrictamente legítima defensa. En el caso de Frodo sí, puntualmente es eso, sí, pero digamos en la jerga del derecho podría haber habido muchos atenuantes en aquel momento. No se puede decir por ahí, digamos, que haya sido un acto de justicia estrictamente que lo mate, pero se podría decir, me quiso matar recién, está obstaculizando mi camino, me quiere robar lo que tengo y me quiere comer. A eso voy.
Creo que desde esa parte. Claro, pero la pregunta en sí que a mí me genera un interrogante también, ¿no? Imaginemos, caso tal vez, incluso se puede aplicar al de Saúl y David, ¿no? Si yo voy a causar un mal que el otro no necesariamente merece y me abstengo de hacerlo, ¿estoy siendo misericordioso con esa persona? Muy buena pregunta. Honestamente no sé. Creo que no. Diría que no, pero la verdad que no es algo que haya estudiado y considerado acá. Podría ser el caso de Bilbo y Gollum en aquel momento. Y está muy buena la observación. Igual, la obra marca, digamos, una idea superadora en Frodo. Ya es derecho desde que hay como una cierta ética personalista, ¿no? Lo reconoce como persona, lo llama por su nombre, digamos. La obra no iguala ambas actitudes, sino que lo que ves es que hay un vehículo, ¿no? Que en esa cierta compasión, ¿no? Después se puede llegar a la plenitud de la compasión en Frodo. Entonces hay como un cierto hilo de la misericordia, como una acción global de ambos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, fue lo que traté de hacer, digamos, en el desarrollo. Bilbo, digamos, más compasivo, lo puse de esta manera como para mostrar, digamos, que es una parte más primigenia de la misericordia, y en Frodo que se da de manera plena como misericordioso, ¿no? Un crecimiento, pero que es un acto que empieza con Bilbo y concluye con Frodo propiamente. Bueno, para los fanáticos de Tolkien, váyanse a casa pensando nuevas cuestiones y lo charlan mañana si vienen todos por acá. Ahora damos por cerrada la sesión, o sea que lo con puntualidad, a ver si podemos empezar 16:30 en punto. Muchas gracias, buenas noches.